suscriba en nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio y que active las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Las visas de trabajo principales, las visas de trabajo temporarias son las visas H2A y H2B. Las visas H2A son visas temporales que permiten a los trabajadores extranjeros trabajar en la agricultura de los Estados Unidos. O sea, muchas personas entran a los Estados Unidos con visas para trabajar en ciertos estados para la agricultura. Esas son las famosas visas H2A. Las visas H2B son visas de trabajo temporal para trabajadores no calificados, o sea, para trabajadores que no necesitan tener un grado ni una maestría, que permiten a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupar puestos no agrícolas, como serían puestos de carpintero, de albañiles, de electricistas, operadores de equipo pesado, fontanero y plomero, soldadores, técnicos de aire acondicionado, pintores, operadores de grúa, etcétera. Y en el caso, un ejemplo, he visto las visas para Canadá, que muchas de estas profesiones que usted está mencionando ahora sí necesitan un grado de técnico y demás, mientras que Estados Unidos le da la facilidad de que no necesitan ni una carrera, ni una maestría, ni un técnico y pueden ir a trabajar a los Estados Unidos. Licenciado, ¿y qué pasaría si una persona saca la visa H2A, que es para la agricultura, pero cuando llega allá quisiera cambiar de labor? Ahí tienen un problema porque esas visas están patrocinadas por esas compañías que son los que requieren los empleados. Okay. Entonces, inmediatamente el empleado no trabaja, la compañía te despide, el empleador le notifica al Departamento de Migración que ya esa persona no está trabajando contigo, y el Departamento de Migración una vez te manda una orden de salida voluntaria del país. Y si tú no sales, entonces tienes una deportación. Lo que mucha gente hace que cambia de trabajo es que antes de cambiar de trabajo ya tienen otra compañía que lo está patrocinando y es posible, si tú tienes un estatus, cambiar de una visa a otra. Ok, y es que cada año el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia una lista actualizada de países cuyos ciudadanos son elegibles para solicitar las visas H2A y H2B. Y ya salió la lista de los países calificados para este año 2024-2025, para este año fiscal, y la República Dominicana califica tanto para las visas H2A, que son las visas de la agricultura, de trabajadores de agricultura, y para la H2B, que son para empleados no calificados. Muchos empleados he visto de aquí de República Dominicana que solicitan estos tipos de visados de agricultura. Sí, de agricultura. Saben mucho de agricultura. Y le gustaría ir a trabajar a Estados Unidos, y he visto muchos dominicanos solicitando este tipo de visas. Y vamos a decir cómo se consiguen estas visas. O sea, estas visas no se consiguen porque tú tienes un primo que trabaja en una cosa, ni en una bodega, ni nada de eso. O sea, tiene sus requisitos y vamos a explicarlo a continuación. Y es que estos permiten a los empleadores y agentes estadounidenses contratar legalmente a trabajadores agrícolas y no agrícolas extranjeros de forma temporal. Estos programas de trabajo temporal son esenciales para diversas industrias estadounidenses como la agricultura, la construcción y la hotelería, que tienen fluctuaciones estacionales o picos en su demanda de mano de obra. Sobre todo en los campos, como en los campos de esquí, utilizan mucho los empleados H2P, que son jóvenes, que ellos prefieren tener ese tipo de empleados que saben posiblemente 2 idiomas y que son empleados a bajo costo, que no tienen la compañía que invertir tanto en ellos. Y vamos a mencionarles los requisitos generales para la elegibilidad para las visas H2A y H2B. Para que un trabajador extranjero califique a ser beneficiario de una visa temporal H2A o H2B, debe cumplir varios requisitos establecidos principalmente por el Departamento de Homeland Security y el Departamento de Trabajos de Estados Unidos. Necesita una necesidad temporal, dígase que el empleador o agente estadounidense solicitante debe demostrar que su necesidad de contratación es temporal en naturaleza. O sea, que tú no puedes contratar a un trabajador permanente, sino esos trabajadores o esas visas de trabajo son temporales. Que es como usted mencionó, lo de que van a trabajar en esto de exactamente, sí, que trabajan por 6 meses, por un año es el máximo. Prioridad para trabajadores estadounidenses. Es que se debe intencionar y reclutar y contratar a trabajadores domésticos primero. O sea, una compañía que vaya a solicitar este tipo de visa, primero debe hacer la gestión
obligación de tratar de contratar trabajadores estadounidenses y si no aparecen con pruebas es que pueden seguir con esta contratación de trabajadores extranjeros. Que hacen la contratación de estos trabajadores mediante el visado H2A y H2B, que no es que primero van a ir a solicitar. No pueden quitarle trabajo a los que están allá. Cuando están allá. También deben tener salarios y condiciones justas. La contratación de trabajadores invitados con visa H2A y H2B no debe afectar adversamente los salarios y demás condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses empleados en ocupaciones similares. O sea, y también deben tener algo muy importante que es una certificación laboral. El empleador o agente estadounidense debe obtener una certificación del Departamento de Trabajo temporal emitida por el Departamento de Trabajo que certifique el cumplimiento de varios estándares y necesidad de trabajo temporal. O sea, la compañía tiene que hacer varios requisitos. Entre esos requisitos hay 3 publicaciones en el periódico en el área donde ellos están, donde ellos deben solicitar empleados para esas áreas. Y si nadie contesta, es que tú puedes conseguir la certificación laboral. Y en el caso de estos jóvenes que van con el Summer Camp y demás, ¿se califican como empleados de estos tipos de visados? No, hay trabajadores de eso del Summer Camp, muchos de ellos son visa J1, son visitantes de intercambio, sí, de intercambio cultural. Existen límites numéricos para las visas H2A y H2B. Además de los requisitos de elegibilidad, también existen ciertos límites numéricos o cuotas anuales establecidas conjuntamente por el DHS y el DOL en cuanto al número máximo de visas H2 que pueden otorgarse cada año fiscal. Las visas H2B no tienen un límite numérico debido a la naturaleza inherente, variable e impredecible de la actividad agrícola y sus necesidades laborales. O sea, porque puede ser que un estado necesite una gran cantidad de trabajadores agrícolas porque hay un problema con la naturaleza, que hay una sequía, que hay las cosas así y que quizás no tengan los empleados disponibles. Las visas H2B, esas sí tienen un límite y el límite máximo se fijó en 66,000 visas al año a razón de 33,000 por cada semestre de año fiscal. Esta cantidad podría ser aumentada anualmente si el Congreso de los Estados Unidos lo determina necesario. Y vamos a hablar ahora de cuál es el proceso para solicitar este tipo de visa H2A y H2B. Y es que los empleadores y agentes estadounidenses que deseen contratar trabajadores extranjeros temporales bajo los programas de visa H2A y H2B deben completar el siguiente formulario o el proceso regulado por el Departamento de Homeland Security y el Departamento del Trabajo. Lo primero es la solicitud de certificación laboral. El empleador o agente estadounidense debe solicitar y obtener del Departamento de Labor, del Departamento de Trabajo, una certificación de trabajo temporal que certifique la insuficiencia de mano de obra estadounidense en esa área, que garantice salarios justos y demás condiciones requeridas. No es como usted ha mencionado, de que vayan a trabajar cientos y cientos. Sí, y que hay gente que se contactó una gente sin conocerme por las redes sociales, por Facebook, y me tiene un trabajo. ¿Y cómo es eso? También deben presentar el formulario I-129 con la certificación laboral aprobada. El empleador o agente estadounidense entonces debe completar y presentar el formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, solicitando formalmente la clasificación H2A y H2B para él o los trabajadores prospectos. También está la solicitud de visa en el consulado. Si UCIS aprueba la petición H2A o H2B, los trabajadores que necesitan visa deben solicitar una cita y tramitar la visa temporaria en el consulado estadounidense que les corresponda en su país de origen. También tenemos la inspección y admisión en puerto de entrada de Estados Unidos. Finalmente, al momento de ingresar a Estados Unidos, el trabajador debe presentarse ante un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el puerto de entrada, quien autorizará su admisión formal como no inmigrante H2A o H2B si toda la documentación está en regla. Y mucha gente piensa que este tipo de visas de trabajo son como una residencia que la gente se va a vivir, que ya resolvió su problema para irse para los Estados Unidos. Y no es así. Y hay un límite para eso. O sea, hay un periodo de validez y opciones de extensión en estas visas. Las visas H2A y H2B se otorgan por periodo específico de validez. Por ejemplo, las visas H2A y H2B inicialmente por lo general se otorgan por lo menos por
por menos de un año, dependiendo de la fecha de necesidad laboral, con un máximo de hasta 3 años. El estatus H2A o H2B se puede ir extendiendo en incremento de un año cada vez con un máximo de 3 años mediante el proceso de extensión de estadía ante UCI. El periodo máximo acumulativo que se puede permanecer en los Estados Unidos con estas visas es de 3 años. Y una vez alcanzados los 3 años, el trabajador debe salir y permanecer fuera de los Estados Unidos por un periodo ininterrumpido de 3 meses antes de calificar nuevamente por una visa H2A o H2B, que era la pregunta que Melissa le hacía en un inicio, de si pueden cambiar nuevamente o solicitar nuevamente un trabajo, y existen excepciones a los reglamentos generales detallados anteriormente. Y es que, ¿cómo decide el DHS qué países incluir o excluir de la lista de elegibles para H2A y H2B? El Departamento de Homeland Security que toma en cuenta varios factores, incluyendo la cooperación del país en temas migratorios, las tasas de incumplimiento de salida del país de visas de no inmigrantes. O sea, eso fue lo que pasó con la República Dominicana anteriormente, que fue sacado de este programa H2B porque muchas personas se estaban quedando en los Estados Unidos y lo sacaron del programa. También influye el fraude en las solicitudes H2A y H2B, el cumplimiento con los términos de los programas y otros que sirvan del interés en los Estados Unidos. Por ejemplo, se considera el nivel de fraude de visa o overstay, que la gente dura más tiempo del permitido de visas de no inmigrantes, y la falta de cooperación para facilitar las deportaciones de sus ciudadanos. El objetivo es designar que países cumplan con los estándares y no abusen de estos programas. ¿Y cómo puedo encontrar empleadores en Estados Unidos dispuestos a patrocinar visas H2A y H2B? Esto es muy importante, préstale muy atención a esto. Solamente empleadores o agentes de Estados Unidos que cumplan los requisitos necesarios pueden presentar solicitudes para trabajadores extranjeros bajo el programa de visas H2A y H2B. El proceso de solicitar una visa de este tipo de visado es complicado y las visas se agotan rápidamente. Pueden ver la lista completa de los empleadores o agentes estadounidenses en las diferentes páginas que otorga el gobierno de Estados Unidos. En la página del Departamento de Labor, el Departamento de Trabajo, ahí pueden buscar los trabajos disponibles para ese tipo de visas. Y que han presentado solicitudes para trabajadores extranjeros bajo el programa de visas H2A y H2B, haciendo o lo que está en el sitio del Departamento of Labor o Departamento de Trabajo, que pueden contactar a estos empleadores o agentes estadounidenses para preguntar si tienen plazas disponibles o si lo quieren patrocinar. Y como dijimos anteriormente, el tiempo de espera o el tiempo de estadía que pueden durar esas personas en los Estados Unidos es un máximo de 3 años, y ese tipo de visas H2A y H2 y H2B te da opciones para las personas que tengan hijos y esposas menores, que pueden conseguir una visa H4 para ellos también viajar con sus hijos menores y con sus cónyuges. Ok, o sea, que también le dan las facilidades, pero tiene que ser mayor de edad. Sí, tiene, o sea, el que tiene la visa debe ser mayor de edad, y tú puedes incluir a tu esposa y a tus hijos menores dentro de eso. Muy bien, buenas informaciones que da ahí el licenciado. Así que aquellas personas que están interesados en conseguir un visado H2A y H2B pueden ir al departamento de Labor y buscarlo, Department of sí. Labor de los United States, y buscar los trabajos disponibles y no se dejen engañar. ¿Tú sabes que